B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. En esta ocasión repetimos con José Sánchez, y nos gustó muchísimo el capítulo que grabamos contigo sobre la adversidad, ¿recuerda? Y le hemos invitado para que nos cuente un poquito sobre empatía al hilo de un libro que ha publicado que se llama Empatía en un mundo que duele. José, muchas gracias, la verdad es un honor tenerte a ti porque eres sabio y nos has enseñado muchísimas cosas que nos gustaría también que supieran nuestros oyentes. Voy a recordar un poco tu currículum. Eres neurocientífico, eres advisor científico de empresas, eres investigador, eres profesor y autor de libros como este que tenemos aquí. Bueno, pues nos gustaría que nos hablases un poco sobre el concepto de empatía, un poco qué está extendido sobre el concepto de empatía y qué nos aportas tú con ese concepto. Un poco cómo lo explicas tú. Bueno, normalmente la empatía se confunde prácticamente con ser bueno. Sí. Y la empatía y la bondad son cosas diferentes. Entonces, consideramos la empatía como sufrir con, pero también es sufrir con afectivamente y cognitivamente, porque comprendo la situación del otro. Entonces, en la empatía normalmente hay dimensiones que yo recojo en el libro que no se contemplan normalmente. Una dimensión es la que se llama endogrupal, exogrupal. Es decir, la empatía nos predispone hacia tener cierto favoritismo con nuestro propio grupo y nos predispone a ser contraempáticos contra el grupo diferente. Ese es un tema que normalmente no consideramos. Sí. Y luego la empatía se confunde también mucho con el contagio emocional. Es decir, de repente compartimos una emoción de euforia y nos creemos que somos muy empáticos, pero no tiene nada que ver con la empatía. Incluso a veces se confunde con el distrés personal, es decir, tú sufres y yo me siento mal, pero no me estoy sintiendo mal por tu sufrimiento, sino que me estoy sintiendo mal porque yo mismo me encuentro mal. Eso no sería empatía. Entonces, hay muchos términos que se solapan, se confunden y predomina una visión demasiado naif, ingenua y romántica de la empatía que no ayuda y que además no provoca respuestas verdaderamente empáticas. Y en el libro, pues a través de 725 referencias científicas, hago un recorrido histórico con animales, con plantas, con cómo ha aparecido evolutivamente las regiones en el cerebro para comprender ese concepto de verdad. ¿Y qué relación tiene con la sensibilidad? ¿O no tiene nada que ver? Ahora hay cierta moda, ¿no? sobre que las personas somos muy sensibles, y aquí de hecho hay un capítulo que lo dedico a distinguir entre sensibilidad y empatía, y los estudios nos dicen que las personas más sensibles no son más empáticas. ¿Vale? Curioso. Esto curiosamente. ¿Por qué? Porque al inundarte con el sufrir con, después no tienes espacio o recursos precisamente para estar con el otro, comprender al otro, ¿vale? E incluso pasar a la acción y la ayuda del otro, ¿no? Y por otro lado, todos podemos reclamar ser sensibles. Y por otro lado hay un problema, y es que las etiquetas en psicología son bastante peligrosas, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer cierto apego sobre la etiqueta. Y luego hay algo muy, muy interesante, y es que en el sistema nervioso, en el nivel más básico, hay dos procesos que se llaman habituación y sensibilización. Si yo soy sensible, por ejemplo, al frío, y mañana soy más sensible al frío, y también soy sensible al calor, y mañana más sensible al calor, y más sensible a los olores, y más sensible a los tejidos, y más sensible a la ropa, y más sensible a las personas, acabo siendo sensible a todo. Eso no es un mecanismo de fuerza, sino de fragilidad. Entonces, el entrenamiento en muchas ocasiones no debería ser hacia la sensibilización, sino hacia la habituación. Es decir, que mi sistema nervioso no genere hiperrespuesta ante cualquier estímulo. Entonces, es un constructo que está bastante de moda, que científicamente está cogido por hilos y que realmente, ahí lo explico, es muy necesario que se tome otra dirección, porque encima esas personas sufren más consigo mismas. Sí. Me gustaría, antes cuando estábamos hablando de esta charla, un poco preparándola, hablabas también de la compasión y la diferencia
respecto a la empatía, un poco, me gustaría que lo explicases también a nuestros escuchantes. Pues a nivel popular, en nuestra cultura, claro, compasión se asocia con pena, con lástima, ¿no? Sí, correcto. Tiene, digamos, un tinte de nuestra propia cultura y de nuestra propia religión, ¿no? Predominante. A nivel científico o incluso budista, la compasión es más una conducta de ayuda, ¿vale? Somos empáticos, sufrimos con, sentimos y comprendemos al otro. Pero además, y ahora un pasito damos más. un pasito más. Yo lo llamo empatía activa. Me gusta más el término empatía activa que compasión. ¿Por qué? Porque en el 45% de ocasiones que las personas son empáticas, pasan a ser compasivas. Cuando no les inunda la propia empatía y se quedan bloqueados, las personas ejercen acciones prosociales de ayuda, ¿no? Entonces, actualmente la compasión también es reconocida, está siendo investigada. Se pensaba que estaba muy separada de la empatía en los años 2006-2007 a nivel de redes cerebrales. Ahora vemos que hay cierto solapamiento, pero a veces se ve como una técnica que también practica el individuo hacia sí mismo, ¿no? Y yo reclamo que la empatía activa sea más una conducta real de ayuda y no tanto una práctica meditativa tan hacia individual. uno, sino mojarse en la realidad cotidiana con acciones que sean reparadoras o sean prosociales. Y además yo creo que se revertiría muy positivamente en organizaciones, bueno, te digo empresa porque es nuestro entorno, pero en general podría ser muy positivo. Eso es. Y el término, claro, yo creo que empatía activa es un término que genera menos rechazo que compasión. decir, es que en la organización hacemos compasión. Sí, te entiendo. Y mira, para terminar, efectivamente repasas un montón de empatía en un montón de situaciones y de cosas, y también en la IA. Sí. O sea, claro, hay empatía en la IA. Digamos que en el libro yo he puesto desde dónde partimos evolutivamente, luego horizontalmente con otros seres vivos, como pueden ser los animales, luego las personas, los grupos, el cerebro, incluso las sustancias que favorecen o perjudican la empatía, pero claro, hay una parte hacia el futuro y es la empatía con la IA, ¿no? Entonces ahí describo los casos donde se establece vínculo terapéutico con chatbots, que ya existe, ¿vale? Aunque luego el vínculo decae, y luego algo que va a ocurrir sí o sí, que van a aparecer robots humanoides, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si somos o no somos empáticos, qué tipo de niveles pueden establecerse con ellos. Y ya no es tanto lo que va a aparecer, sino cómo queremos ser nosotros ante una nueva especie, por así decirlo. ¿No? Queremos ser empáticos y crear una república galáctica de seres, o queremos tener el control. Entonces ahí recorro investigaciones recientes, dentro de que esto cambia, ya sabéis, cada 2 semanas. Y digamos, nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos y sobre si queremos ser empáticos, igual que lo somos con animales, ¿lo debemos ser o no con los robots humanoides? Pues una buena pregunta, José. Una buena pregunta, una reflexión, y yo quería agradecerte que hayas estado con nosotros hablando de tu libro, La empatía en un mundo que duele, que os invito a que leáis, que os va a encantar, y yo sigo invitándote todas las veces que quieras a hablar con nosotros, José. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y os espero en otro capítulo de B2B Sales Podcast. B2B Sales Podcast.